casa de todas y todos los mexicanos. Y excelente, en particular reunirnos esta noche, que nos reunimos aquí a disfrutar y admirar el cielo. Es una muy sana costumbre, porque de hecho fue justamente admirando el cielo que nació la ciencia. Y como saben ustedes, la ciencia nos ha permitido descubrir muchísimas maravillas sobre este asombroso universo en el que vivimos. En particular, logramos tener esta foto. Tener esta foto, que es una foto muy diferente a las que estamos acostumbrados. En las fotos usuales del espacio, cada puntito que vemos es una estrella, pero en esta foto es muy diferente. Fue tomada por el telescopio espacial James Webb, y en esta foto, cada puntito no es una estrella, sino una galaxia completa. Entonces, esta foto, que tal cual es una foto, nos sirve para cobrar conciencia de que apenas en la región del universo que alcanzamos a ver, existen cientos de miles de millones de galaxias. Y cada una de esas galaxias está formada por cientos de miles de millones de estrellas. Así que el universo sí es un lugar más o menos grandecito, ya podemos entender. Ahora, perdida entre toda esa inmensidad de galaxias, está esta en particular con forma de espiral, que bautizamos la Vía Láctea. Y de nuevo es una multitud de 400.000 millones de estrellas. Entre todas estas estrellas hay esta estrella mediocre, amarilla, que llamamos el Sol. Y nos resulta muy atractiva, muy interesante, porque girando a su alrededor sabemos que hay millones de objetos. En particular, este pedazo de roca, barnizado por una muy pequeña capa de agua y de aire. Este mundo, que bautizamos la Tierra, y este mundo que ahora entendemos, visto desde esta perspectiva, es apenas como una motita de polvo flotando en la inmensidad del espacio. Bueno, este mundo nos resulta de especial interés a nosotros, porque sobre este mundo evolucionó vida. A lo largo de 4.000 millones de años evolucionó vida en muchísimas manifestaciones diferentes. Existen hoy en día alrededor de 10 millones de especies de seres vivos en total, y una de esas especies en particular resultó muy curiosa. Nosotros somos curiosos, y somos curiosos no por casualidad. Somos curiosos porque evolucionamos para ser curiosos, porque la curiosidad rinde frutos. La curiosidad ha sido la clave para el éxito que hemos tenido en el nicho que ocupamos en la naturaleza. Y con esa curiosidad nos hemos hecho muchas preguntas y hemos encontrado muchas respuestas sobre este universo. Nos hemos preguntado en particular de qué está hecho todo esto que vemos, de qué estamos hechos nosotros mismos. Y con esa pregunta como conductora, llegamos a entender una de las muchas sorpresas, que fue que nuestros ojos nos engañan. No solo cuando vemos allá afuera, sino también cuando vemos aquí abajo, cualquier escena de la vida cotidiana, nuestros ojos nos dicen que tenemos entre nosotros un montón de sustancias, objetos distintos. Entonces vemos ahí en la escena, por ejemplo, cabello, piel, plástico, tela, papel, vidrio, hule, metal, aire, cemento. Y nuestros hijos y nuestros ojos nos dicen que todas esas sustancias, todos esos objetos son completamente diferentes, que no tienen nada que ver uno con otro. Pero gracias a la ciencia moderna hemos llegado a entender que eso es un engaño, porque en realidad lo que hay allá afuera y lo aquí adentro no es eso que ven nuestros ojos, lo que hay en realidad es esto. Una y otra vez los mismos bloquecitos repetidos. Hemos llegado a entender que estamos hechos nosotros de lo mismo que el suelo, que las piedras, que el aire, que los delfines, que la pasta de dientes, que los chongos zamoranos, o que incluyo la estrella más lejana. Todos estamos hechos de los mismos bloques básicos repetidos una y otra vez. Y entendemos entonces que todo el universo está hecho de lo que llamamos partículas elementales, los bloques básicos del universo. Los hay de diferentes tipos, los llamamos electrones, quarks, fotones y muchos otros nombres más. Y cuando pensamos en las partículas es natural imaginarlas como si fueran pequeñas canicas. Si yo les pido que imaginen un electrón, por ejemplo, pues ustedes y yo, nuestro pobre cerebrito de primate, lo más que puede imaginar es que un electrón ha de ser como una canica muy pequeñita, ¿no? Bueno, pero resulta que hace 100 años entendimos que las partículas, y los electrones en particular, son objetos mucho más interesantes que canicas, porque obedecen las muy extrañas reglas de lo que llamamos física cuántica, que se descubrió en 1925 por estas personas. Estas personas hace 100 años exactamente empezaron a descifrar las reglas de estos objetos muy chiquitos, estos ingredientes básicos del universo, y de eso es justamente lo que queremos hablar ahora. Lo que les quiero contar es que gracias a esta gente y gracias a muchos avances llegamos a entender que un electrón, por ejemplo, no es de hecho una pequeña canica, es algo más interesante. Y para que puedan entender qué tan interesante, les voy a contar aquí un experimento que hemos hecho que se llama el experimento de la doble ranura.
Para este experimento necesito varios elementos. Uno de ellos es un cañón de electrones. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir un chunche que de cuando en cuando escupe electrones. Por supuesto, los electrones son muy chiquitos para que los veamos, entonces de alguna manera tenemos que tener algún aparato para detectar por dónde andan esos electrones. Y podemos hacer eso con una pantalla que justo logra detectar, logra registrar dónde cae el electrón cuando lo avienta el cañón. Pero para hacer la historia más interesante, podemos poner un obstáculo en el camino. Imagínense que ponemos una placa que no deja pasar a los electrones, salvo que le hacemos dos ranuras, las dos ranuras por las cuales sí pueden pasar los electrones. Entonces, en resumen, lo que estamos haciendo es obligar a los electrones a que si quieren llegar del cañón donde son escupidos, donde son emitidos, a la pantalla donde podemos registrarlos, forzosamente tienen que pasar por una u otra de las ranuras. Perfecto, pues con eso ya estamos listos para platicar de estos experimentos. Les voy a contar primero un experimento sencillo que queremos hacer y que hemos hecho. Pues el experimento número 1 es donde solo vamos a dejar abierta la ranura de la derecha. Y con eso, ahora empezamos a tomar datos y vemos que pasa un electrón y registramos dónde cae. Luego vemos que pasa otro electrón y registramos dónde cae. Vemos que pasa otro electrón y registramos dónde caen. Si se fijan, estamos, muy importante, aventando un electrón a la vez, un electroncito a la vez. Somos pacientes, pero bueno, para no hacerles el cuento largo, les cuento lo que sucede después de acumular muchos impactos de electrón. Obtenemos un resultado como este. Y este resultado, imagino yo, no nos debe sorprender. Habíamos dicho que estamos obligando a los electrones a pasar por la ranura de la derecha, si quieren llegar a la pantalla, y entonces lo que obtenemos es algo así como más o menos la imagen de la ranura proyectada sobre la pantalla. Entonces, hasta ahorita los electrones sí parecen ser canicas todavía. Ahora, si hacemos un segundo experimento en el cual destapamos la ranura de la izquierda, pues como ya se imaginan ustedes, lo que sucede es que obtenemos el mismo patrón pero desplazado hacia la izquierda. Entonces, pues esto otra vez dista mucho de ser sorprendente. Esto es básicamente la imagen de la ranura izquierda proyectada sobre la pantalla. Aquí otra vez los electrones siguen portándose como canicas civilizadas. Pero ahora viene lo interesante, porque estamos listos para hacer un tercer experimento que nos interesa. En este tercer experimento vamos a dejar ambas ranuras abiertas al mismo tiempo. Y aquí es donde va a pasar algo novedoso. Primero, con los resultados que les conté de los otros experimentos, tenemos suficiente información para predecir qué es lo que va a resultar de ese experimento. Y lo que predecimos que va a resultar es lo siguiente. Nuestra predicción es que el resultado con las dos ranuras abiertas debería de ser este. ¿Les parece lógico o no les parece lógico? Sí. Bueno, puede parecer obvio que eso es lo que tiene que pasar, pero vamos a razonarlo. Vamos a tratar de entender por qué pensamos que eso es lo que tiene que salir en este tercer experimento con ambas ranuras abiertas. Bueno, para este razonamiento, lo único que voy a suponer es una cosa. Voy a suponer que cada electrón es como una canica y por tanto, en su camino hacia la pantalla, cada electrón o pasa por la ranura de la izquierda o pasa por la ranura de la derecha. Eso es lo que voy a suponer. Ahora ustedes pensarán, pues por supuesto que un electrón solo puede pasar por una ranura o por la otra, pues qué otra cosa podría ser un electrón, qué payasada que este señor está diciendo que vamos a suponer. Pero quiero resaltar que esa es la única suposición que voy a hacer. Armados con esa suposición podemos razonar como sigue. Podemos ver que de todos los electrones que lleguen a la pantalla, más o menos la mitad van a pasar por la ranura de la derecha y la otra mitad por la ranura de la izquierda. Y pensemos ahora en los electrones que pasan por la ranura de la derecha. Cada uno de ellos, al llegar a la ranura de la derecha, le da lo mismo si está abierta la de la izquierda no, porque no pasa por ahí. Y entonces todos esos electrones en acumulado, pues no pueden hacer otra cosa más que darnos el primer resultado del primer experimento que vimos. ¿De acuerdo? Similarmente, si pensamos en cada uno de los electrones que llegan a la pantalla de a la ranura de la izquierda, a ellos les da lo mismo si la de la derecha está abierta o no, porque pues no van a pasar por ahí. Y entonces, de nuevo, ellos no tienen otra opción más que reproducir el resultado de nuestro segundo experimento. Combinando esas dos ideas, pues entonces llegamos a la conclusión aparentemente inescapable de que entonces el resultado cuando ambas ranuras están abiertas tiene que ser simplemente la suma de los dos experimentos previos. Es decir, si los electrones fueran canicas decentes, fueran canicas civilizadas, esto es lo que nos tendrían que dar. Ahora, por supuesto, no les habría hecho a ustedes perder su valioso tiempo si esto es lo que fuera a resultar. Esto es nuestra predicción, y esto parece totalmente razonable, totalmente obvio, pero cuando vamos y hacemos el experimento, de hecho, nos llevamos una sorpresa. Encontramos que esto no es lo que pasa, no sucede esto, sino esto. Lo que sucede como resultado, no como predicción, es esto. Encontramos un patrón en el cual hay muchas franjas, alternando entre zonas donde caen muchos electrones y zonas donde caen pocos electrones. Si quisiéramos entender en detalle por qué sale este patrón, nos tomaría mucho tiempo, pero no se distraigan con eso. Lo único que necesitamos entender, y espero que ya se haya entendido, es que este resultado es claramente muy distinto que el que predijimos.
Y recuerden que lo que predijimos está basado en una sola idea, una sola suposición, que era que cada electrón, siendo como una canica, o atravesaba por una ranura o atravesaba por la otra. Bueno, pues entonces nos vemos obligados a renunciar a esa suposición por este golpe de sorpresa del experimento, y llegamos a la conclusión de que de alguna misteriosa manera cada maldito electrón se las ingenia para pasar por las dos ranuras al mismo tiempo. Eso es lo que nos enseña este experimento, este famoso experimento de la doble ranura. Es decir, entendemos que un electrón de cierta manera es como una canica mágica que es capaz de estar en más de un sitio a la vez. Ahora, esta es una idea tan drástica, tan novedosa, tan chocante al sentido común, que no esperaría que me crean, simplemente porque yo vine aquí a echar rollo con unos dibujos chafas. Preparado para su incredulidad, traje aquí unas fotos del resultado del experimento. Entonces, este experimento de verdad se ha hecho, y ahí pueden ver la secuencia de fotos, cómo se van acumulando impactos de electrón uno por uno, y en la parte baja a la derecha pueden ver que de verdad tengo razón, que salen muchas franjas alternando entre zonas donde caen muchos electrones y zonas donde caen pocos, y claramente hay más de dos franjas. Claramente sale un resultado muy distinto al que predijimos, a la suma de los dos resultados previos. Ahora, ustedes podrán decir, no, ¿qué tontería es esto de canicas mágicas que están en varios lugares? ¿Por qué no mejor nos dejamos de tonterías y ponemos detectores para saber por cuál ranura pasa el electrón? Eso es algo que se puede hacer y se ha hecho, y podemos tomar datos. Podemos poner un tipo de detector que deja a cada electrón continuar su camino hacia la pantalla, pero que hace clic si el electrón pasa por esa ranura. Entonces, con estos dos detectores ya tenemos suficiente para saber, para preguntarle al electrón, a cada electrón, si pasa por una ranura o por la otra, o por los dos quizás. Entonces, este es un cuarto experimento que vamos a hacer. Empezamos a tomar datos con este experimento. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pasa un electrón, vemos que registra en la pantalla, y vemos que en este caso solo el detector de la derecha hace clic. Entonces, estamos seguros que ese electrón, ahora sí estamos seguros, pasó por la ranura de la derecha, sin duda. Nos esperamos a que pase otro electrón, y vemos que ahora el que hace clic es el detector de la izquierda. Entonces, estamos seguros que ese electrón seguro pasó por la ranura de la izquierda. Uno más, y ahora otra vez vemos que solo uno de los detectores hace clic, y seguimos así, y en realidad lo que encontramos es que cada vez que pasa un electrón, solo uno de los detectores hace clic. Es decir, entendemos que cada electrón en este experimento solo pasa por una ranura o pasa por la otra. Y bueno, con eso ya podemos respirar aliviados y decir, bueno, entonces no hay ninguna marcianés de canicas cuánticas. En realidad nos estaba cuenteando este señor, haciendo este experimento civilizado, pues ya vemos que pasan por una ranura o por la otra. Pero un momento, ¿acaso no habíamos dicho que si cada electrón solo pasaba por una ranura o por la otra, entonces era imposible que obtuviéramos este resultado? ¿Recuerdan que dijimos eso y lo razonamos muy bien? Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, lo que sucede es que este es un experimento diferente al que hicimos antes. Este es un cuarto experimento, y cuando hacemos este experimento, detectando por dónde pasa el electrón, preguntándole, interactuando con él para preguntarle por dónde pasa, obtenemos no esto, sino esto. Entonces, como ven, nuestra intención con estos detectores era agarrar a este mágico electrón en la movida, pero el electrón resultó que es mucho más astuto que nosotros, y si le preguntamos dónde está, pues solo pasa por una ranura, pero nos da entonces el resultado que corresponde a solo pasar por una ranura o por la otra. Bueno, ahora, esto no es una enfermedad extraña de los electrones en particular. Hemos estado hablando de los electrones para ser concretos, para poner un ejemplo particular, pero en realidad hay muchos tipos de partículas básicas en el universo, que tenemos todo un zoológico de nombres, como ven ahí, y hemos entendido que todas esas partículas, obedecen las mismas reglas extrañas de la física cuántica. O sea, todos son igual de extraños, igual de canicas mágicas que los electrones. Así que si entendemos a los electrones, podemos entender a las demás, y viceversa. Esta es una propiedad de todos los bloques básicos de la naturaleza, no solo de los electrones. Podemos resumir lo que hemos aprendido a partir del experimento de la siguiente manera. Imagínense que tenemos una caja ahora con dos compartimentos. O sea, imagínense que las ranuras que teníamos antes las hago largas y profundas, y ponga eso dentro de una caja. Lo que sabemos, como les acabo de contar, es que si tenemos una caja así con dos compartimentos, es posible tomar un solo electrón y colocarlo de cierta manera en ambos compartimentos a la vez. Un solo electrón colocado en ambos compartimentos a la vez, porque un electrón es una canica mágica. Podemos incluso cerrar la caja, y entonces ese electrón se quedaría cómodamente acomodado en los dos compartimentos a la vez. Y si abrimos la caja, podemos incluso hacer un experimento que muestra la huella de que el electrón en realidad de cierta forma estaba en ambos compartimentos a la vez. Es el experimento de la doble ranura que les acabo de contar. Todos tienen evidencia directa de que sí, que los electrones son canicas mágicas. Para magnificar estas extrañas propiedades de las cosas chiquitas, para volverlas grandes y por tanto tener consecuencias drásticas. Entonces vamos a contar eso ahora. El primer paso pensó en conectar una palanca al detector, digamos el detector de la derecha, de tal manera que si al detectar el electrón
acaba estando en el compartimento de la izquierda, pues entonces el detector de la derecha no hace clic y no le pasa nada a la palanca. Pero en cambio, si el detector de la derecha hace clic, entonces hay un dispositivo que hace que esa palanca baje. Ahora colocamos todo eso dentro de una cajita y lo que tenemos entonces es una situación en la cual al detectar el electrón, si acaso el electrón elige se acaba resultando estar en la cajita, en el compartimento de la derecha, entonces la palanca baja, y de otra manera, no. Bueno, entonces tenemos esta caja y ahora la metemos en una secuencia de pasos más complicada. Ahora viene lo más divertido. Tenemos ahí en la esquina derecha a nuestra cajita con la palanca, pero ahora hacemos una secuencia de pasos como sigue. Esto es lo que se imaginó Schrödinger, ¿no? Y esto de Schrödinger es solo un experimento pensado. Con pensarlo ya nos vamos a sorprender, como verán. Ponemos una cordel con un martillo colgando de la palanca, de tal manera que si la palanca baja, desciende el martillo. Ponemos debajo del martillo un frasco con veneno, de tal manera que si el martillo cae, rompe el frasco de veneno. Y ponemos perversamente un gato, un pobre gato, como parte del experimento mental dentro de nuestra caja más grandota, de tal manera que si el veneno se libera, entonces el gato se muere. Y de otro modo, si la palanca no bajó y el veneno no se liberó, entonces el gato vive. Ahora, en esta situación, el sentido común y nuestra experiencia de todos los días nos dice una sola cosa. Nos dice que ahí, como en cualquier otra situación, este gato seguro va a estar o vivo o muerto. Eso nos parece completamente obvio. Pero la complicación del asunto viene al cobrar conciencia de que de hecho el detector, la palanca, el martillo, el frasco y el gato no son otra cosa, como dijimos a un principio, más que una colección de un número enorme de partículas cuánticas. Y entonces pensaría uno que deberíamos aplicarles también a ellos, a estos objetos complicados, las reglas de la física cuántica que acabamos de aprender, que son muy sorprendentes. Regresemos de hecho un poco a nuestro razonamiento. Habíamos dicho que cuando tenemos a un electrón colocado en dos compartimentos de nuestra cajita original, antes de interactuar con el detector, el electrón está de cierta forma como indeciso entre dónde está como en ambos compartimentos a la vez y como que no se decide dónde está. Pero aprendimos, que según los experimentos nos enseñan, cuando el electrón interactúa con los detectores, en ese momento, como resultado de esa interacción, porque ya le estamos haciendo algo distinto, se decide, de cierta forma. Decir que se decide es solo una analogía. Obviamente los electrones no deciden nada. Para decidir cosas nosotros tenemos, en nuestro cerebro usamos millones de electrones. Entonces un solo electrón seguro no decide nada, pero déjame decirlo así de manera más intuitiva, de manera más coloquial. El electrón se decide en el momento que interactúa con el detector y por eso o nos da un resultado o nos da el otro. Cuando hablamos del detector, hasta ahora, a ustedes les pareció natural, y a mí también, considerarlo como un objeto que por ser grande, obviamente no era cuántico. Eso fue lo que hicimos. O sea, nosotros decimos, los detectores son cosas grandes, esas yo nunca he visto que les apliquen las reglas de la cuántica. Pero en realidad, en el fondo, sabemos que un detector no es otra cosa más que una colección de un montonal de partículas cuánticas, electrones, quarks y otras cosas. Entonces, debería ser posible entender la interacción del electrón con los detectores usando las reglas de la física cuántica. Y cuando hacemos eso, nos encontramos una gran sorpresa, que eso es justamente lo que quería apuntar Schrödinger, porque nos encontramos que la física cuántica nos puede llevar a concluir que en esta interacción de electrón indeciso con detectores, en lugar de que pase como suponíamos, que el detector obliga al electrón a decidirse y solo estar en un compartimento o en el otro, más bien pasa al revés. Pasa que la indecisión que tenía esta canica mágica que es el electrón se le contagia a los detectores. Y ahora cada detector está indeciso entre si sí o no hizo clic. O sea, el detector de la derecha está indeciso entre si hizo clic o no clic, y el detector de la izquierda está indeciso entre si no hizo clic o si hizo clic. Esa sería la consecuencia. Eso cuando vamos nada más al paso del detector, pero continuando con la secuencia de pasos que nos contó Schrödinger, pues podemos decir exactamente lo mismo para la palanca, que a fin de cuentas está hecha de partículas, el martillo, que también está hecho de partículas cuánticas, el frasco de veneno y en última instancia el gato. O sea, si aplicamos directamente las reglas de la física cuántica a cada una de las partículas cuánticas que conforman estos enormes objetos, podríamos llegar a la conclusión de que antes de que detectemos al gato, o sea, antes de interactuar con él para hacerle la pregunta correctamente de si está vivo o muerto, de alguna misteriosa manera estaría o podría estar vivo y muerto simultáneamente. O sea, justo como nuestro electroncito original estaba indeciso entre estar vivo, entre estar en un sitio o en otro, estaba en dos sitios a la vez de cierta forma, justo esta secuencia de pasos de Schrödinger
nos ha llevado a la conclusión de que el gato puede estar vivo y muerto a la vez. Esto es entonces el famoso gato de Schrödinger, que es justamente lo principal que queremos comentar hoy, y se ha vuelto, por razones obvias, un símbolo muy poderoso de lo extrañas que resultan las reglas de la física cuántica. Lo que llamamos ciencia de materiales, que es de mucha relevancia para la ciencia actual y para la civilización actual. Hay un montón de propiedades de las sustancias y objetos que se usan en la civilización actual. Qué tan duros son, si son transparentes o no, si son magnéticos o no, qué tan rápido se calientan, qué tanto conducen electricidad, que todo eso lo explica la física cuántica y gracias a eso se puede aprovechar para incluso aplicaciones en nuestra vida diaria. La aplicación más impresionante en la vida diaria es la electrónica. O sea, cada vez que usamos uno de los múltiples aparatos electrónicos que tan cómoda hacen nuestra vida, seamos conscientes de que estos aparatos en su interior tienen componentes, como esto que llamamos un circuito integrado, y esos componentes solo funcionan como lo hacen gracias a que los electrones son canicas mágicas, gracias a que las reglas de la física cuántica funcionan. Venden libros o películas o productos milagro que dependen de la física cuántica, según nos explican, y lo que sucede es que estas personas saben que la física cuántica la ha demostrado la ciencia moderna y que nos dice cosas extrañas, pero a la vez aprovechan que la mayor parte de la sociedad no les hemos enterado qué es exactamente lo que dice la física cuántica, entonces nos vienen a contar que la física cuántica dice exactamente lo que ellos o ellas quieren que digan. Y por supuesto, así no funciona la ciencia. La ciencia de lo que se trata es de ir y buscar entender el universo como es. Y eso requiere mucho trabajo duro y le tenemos que ir y preguntar al universo cómo es. La ciencia no se trata de creer que el universo es como nos gustaría que fuera. Entendido eso, no me queda más que agradecerles por su atención y desearles que sigan disfrutando y admirando mucho este fantástico universo cuántico en el que habitamos. Gracias por su atención. Un conjunto de galaxias pequeñitas, galaxias azules, donde casi no tienen forma, son pequeñas, ha habido muy poca formación de estrellas y entonces los gases nos están reflejando mucho de cómo eran los gases al principio de la creación, los gases iniciales. Estas nos dan las pistas de cómo eran los gases al principio. Y de ahí hemos tenido información sobre el asunto. Esta es una de las galaxias, 1 Zwicky 18, es muy pequeña, pero es muy interesante. La siguiente, además de trabajar en galaxias, estuvimos trabajando en nebulosas planetarias. Este proyecto yo lo lideré. Estas nebulosas planetarias son las nubes de gas que rodean a las estrellas brillantes calientes cuando éstas terminan su combustible. Cuando el Sol termine su combustible, seguramente se transformará en alguno de estos objetos, donde queda la parte central muy concentrada, muy concentrada, y iluminando lo que lo rodea, porque se ha roto la estrella. La parte exterior ha sido arrojada al espacio, nunca más va a regresar a la parte central, o sea, se rompe la estrella. Pero entonces, al estudiar los gases, al estudiar cómo es la composición química de esos gases, nosotros podemos determinar cuál ha sido la influencia de lo que ha pasado en el interior de esa estrella. Entonces, esperamos que el Sol tome alguna de estas formas, no sabemos cuál, pero es asunto de esperar un poquito. El Sol tiene 4.600 años en su condición actual y posiblemente tengamos que esperar otros 4.300 millones de años en su condición actual y tendremos que esperar otros 5.000 millones de años para ver en qué forma se desarrolla. Así es que estemos tranquilos, no hay ningún problema, tenemos que estudiar para el examen de lunes, porque el Sol no se va a acabar para el lunes. Entonces, esto fue el tipo de objetos que trabajamos, en particular, la siguiente. En particular, trabajamos un objeto en un cúmulo globular. Ahí son estrellas viejas, muy antiguas, son de las primeras estrellas que se formaron en nuestra galaxia. Y la siguiente, vemos cuál es la nebulosa planetaria que está ahí. Entonces estamos también estudiando cuál ha sido la historia de nuestra galaxia, de las primeras estrellas que se formaron, cómo fue que terminaron su vida y cómo fueron los gases que arrojaron. Entonces ese ha sido el tema con el que trabajamos con Julieta y Manuel Peinberg y otros colaboradores. La siguiente, pero aquí ya les muestro pues unas imágenes de Julieta en su vida cotidiana. Vemos que una de las imágenes es un congreso científico que se realizó aquí en México, un congreso internacional. Las otras son imágenes familiares, como ustedes pueden ver. Ahí tenemos a una Julieta andando en bicicleta con
está ya en una fecha, una foto más reciente, y una primera foto donde tuvimos un espectáculo, un juego. Éramos muy jóvenes, en algún momento fuimos jóvenes, y todavía me acuerdo, y entonces tuvimos un juego. Hicimos un decatlón, de actividades en el Instituto de Astronomía, donde pusimos de juego, teníamos trompo, valero, riata, etcétera, y estos son los grandes ganadores de ese decatlón. Ahí pueden apreciar que está Julieta. Por cierto, ahí también estoy yo, aunque no me reconozcan. Pero la siguiente, creo que con eso quiero mencionar que uno de los elementos que nosotros ya conocemos es que Julieta inmediatamente o pronto empezó a dar clases en la Facultad de Ciencias, daba el curso de astronomía, y en el curso de astronomía empezó con hacer pues actividades inesperadas. En alguna ocasión se presenta con patines a dar la clase, cosa que por supuesto alteró a toda la facultad. En otra ocasión, en un examen profesional, donde ella fue presidente del jurado, le puso una estrellita al ponente, al estudiante que había recibido el título. Ahí está, y es auténtica esa estrellita. Y asimismo le gustaba mucho llevar varitas mágicas o también gorros, etcétera. Y como todos sabemos, daba caramelos en la primera ocasión que tuviera. He pasado la vida guardando gacetas y periódicos y tengo una especie de hemeroteca de los diferentes eventos. Entonces, lo que hice para esta reunión fue buscar entre mis papeles gacetas antiguas, noticias antiguas, y esta me gustó muchísimo, y así es como quisiera llamar a mi presentación, Mujeres Revolucionarias, que es un artículo en el que había muchas mujeres. Quiero decirles que también estábamos Silvia y yo en la lista de las mujeres revolucionarias, y bueno, ella fue una gran feminista, y hay toda una serie de artículos en los cuales habla, por ejemplo, reivindicará rumbos del papel de la mujer actual. La que sigue, por favor. Y bueno, también la ciencia de ser mamá, porque evidentemente no hay científica que no sepa que hay que combinar, bueno, científica, no hay mujer que no sepa que hay que combinar la maternidad con el trabajo. La siguiente, por favor. Yo en realidad conocí a Julieta porque estudiamos juntas la carrera de física en la Facultad de Ciencias, aquí cerca, porque todavía estaba ahí la Facultad de Ciencias. Esa es una foto de la generación cortada, porque hay muchos más hombres para allá y otros hombres para acá, y nada más aquel cacho donde estamos las mujeres, que éramos muchas menos, ¿no? Y es la generación de la minifalda. Nos llevábamos bien, pero no nos conocíamos tanto, no éramos amiguísimas. Pero después, la que sigue, por favor. Fuimos las dos invitadas con muchas otras personas, con un gran equipo, a hacer el Museo Universum, que estoy segura de que todos ustedes conocen, y si no conocen, tienen que ir. Y ahí, en ese proyecto del Museo Universum, Julieta fue la responsable de la sala de astronomía y yo de la sala de energía, y ahí ya trabajamos mucho juntas. Pero lo que les quiero contar es lo que pasó después del año 2000, si me pones la siguiente. En el año 2000, Julieta fue nombrada la directora general de divulgación de la ciencia. Y entonces ella nos invitó, a mí, si me pones la siguiente, a mí y a Miguel Ángel Herrera, que fue un astrónomo maravilloso que debería estar aquí si no hubiera muerto desafortunadamente en un accidente, y que fue íntimo amigo de Julieta, y ella lo invitó a él y a mí a trabajar con ella como directores de museos y de vinculación. La que sigue, por favor. Y bueno, con un montón de colegas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, porque una cosa que tenía Julieta es que sabía trabajar en equipo, en grupo, en formar equipos de amigos, equipos con los que trabajaba, siempre amables, siempre abierta, siempre generosa. Y aquí hay unas cuantas fotos de esa época en la DGDC. La que sigue, por favor. Aquí está con Jorge Flores, que era el director del Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia cuando se hizo Universum, y otro grupo más con muy buenos amigos y amigas de la DGDC. La que sigue, por favor. Y bueno, trabajar con Julieta era siempre divertido, todo se volvió una fiesta, todo se festejaba, ella siempre estaba de buen humor, no porque la vida fuera tan fácil, pero siempre se las arreglaba para estar de buen humor con sus amigos. Y por ejemplo, ella dejó muy claro que el plan que tenía era consolidar los museos Universum y el de la Luz, y realmente lo consiguió. La que sigue, por favor. Hizo muchísimos eventos que tenían que ver con astronomía. Todo eso son gacetas universitarias que tienen un color un poquito amarillo, pues porque eso pasó ya hace muchos años. Estamos hablando entre 2000 y 2004. Y, por ejemplo, hablaba mucho de temas de astronomía. La que sigue, por favor.
También acercamiento lúdico de astronomía en Universum, muestra en el Universum la importancia de los satélites, se abrió una sala de tecnología satelital, la que sigue, por favor. Y bueno, como siempre, encontraba algo divertido, como por ejemplo, me convenció de que nos sacáramos una foto de astronautas, porque ese es el tipo de cosas que a ella le gustaba hacer. Como nos mencionaba Silvia, siempre tenía algo original que presentarnos. La que sigue, por favor. Y bueno, la verdad es que, aunque promovió muchos temas, siempre fue la astronomía muy importante durante su dirección, y también se creó un planetario que está en Universum hasta la fecha. La que sigue, por favor. Pero no era solamente los museos, ella también apoyó mucho la revista Cómo Ves, que en esa época recibió un premio. Ahí está con el editor en ese momento, Juan Tonda, y con la que fue luego editora de Cómo Ves, Estrella Burgos, que también desafortunadamente ya no está con nosotros. Y bueno, la revista Cómo Ves, como ustedes seguro la leen, y si no la leen la tienen que leer porque es buenísima, y fue muy apoyada en la época en que Julieta dirigió la dirección, y recibió diferentes premios como una revista muy importante de divulgación de la ciencia. La que sigue, por favor. No quiero dejar de mencionar que antes de que terminara la Dirección General de Divulgación de la Ciencia dirigida por Julieta, ocurrió esto que les comento, la terrible pérdida de Miguel Ángel Herrera, que murió en un accidente junto con su esposa, y fue un golpe muy duro para Julieta porque realmente eran muy buenos amigos, y él además llevaba gran parte del trabajo de la Dirección General. Hicimos toda una serie de artículos en su memoria, ella lo llamaba Mike, ahí está la foto con Mike. La que sigue, por favor. Y bueno, en estas cosas originales que a Julieta le encantaba hacer, me convenció de que en unas navidades hiciéramos un show para todo el personal de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Ustedes han visto cómo bailan los celtas, el baile celta que levantan la pierna y saltan. Bueno, nos convenció de que lo hiciéramos nosotros tres, y ahí fuimos, y no sé, siempre nos convencía de las cosas más absurdas, pero ahí íbamos y lo hacíamos, y realmente lo pasábamos súper bien. Y ahí están las fotos de Julieta, Miguel y yo bailando. Bueno, bailando es un decir, pero bueno, intentando bailar un baile celta. La que sigue, por favor. Y bueno, quiero mencionar los premios de Julieta, porque durante este periodo de 2000 a 2004, Julieta recibió diferentes premios muy importantes. La que sigue. Uno, el premio de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe. Ella recibió el premio como divulgadora, y Universum recibió el premio como Museo de Ciencias. Entonces, digamos que fue un premio compartido. La que sigue. Esto fue entregado en Chile. Ahí está la copia del premio y los reconocimientos que recibió Julieta, cómo se le dio gran promoción en toda la prensa, el que había recibido este premio de la Red Pop. La que sigue. Pero un premio fundamental que recibió en esos 4 años es la Medalla al Mérito Ciudadano 2003, y ahí tenemos diferentes recortes del periódico que le permitió dar nada menos que un discurso. La que sigue. En la Cámara. Ahí tenemos una foto festejándola. La que sigue. Y bueno, siguió dando opiniones importantes, siendo entrevistada en la Gaceta. La que sigue. Pero el premio que culmina del 2000 al 2004, que es la época que le estoy contando, es que la vuelven miembro de la Academia de la Lengua en la silla 25. Esto pasa en 2004, y entonces ella ofrece en Universum, yo diría que su última conferencia magistral de este periodo tan importante para la divulgación en México, que la llamó, la que sigue, Imaginar un caracol, que la dio en agosto de 2004. Entonces, bueno, yo con eso termino. Para mí fue un privilegio tenerla como amiga, la vamos a extrañar todos muchísimo, y mil gracias por permitirme contarles esto. 3, 2, 1, 0. Julieta, te amamos. Yo me doy cuenta que cuando hablan del universo, siento así calor en todo el cuerpo. Una emoción increíble. Imagínate, cada uno de tus protones lleva 13.800 millones de años viajando por el universo. Ha entrado y salido de estrellas. Y esos protones que llevan toda esa historia del universo, ahora te hicieron a ti. Es la historia más apasionante que existe. Con los brazos abiertos se acercó a mí y me dijo: "Ah, tú debes ser Débora, bienvenida". Y desde entonces se volvió mi mejor amiga. Fuimos pareja de baile en varios fines de año. Estaba un poco cansada de bailar con los extranjeros porque no le agarraban el ritmo. Y aunque yo no me considero un buen bailador, pues dijo que
pero era una buena pareja. Entonces siempre teníamos ese tipo de aventuras con ella. Siempre proyectaba una energía positiva. En lo particular, interactué mucho con ella desde la Noche de las Estrellas en nuestro Zócalo, con sus bailarinas de danzón, de mambo. Y entre las cosas más maravillosas que tengo yo que agradecerle a Julieta es haberme dado la oportunidad de poder hacer divulgación con chiquitos del CELDI del Politécnico, y realmente ha sido de las mejores experiencias de divulgación que he tenido. Un día yo venía con mis 4 perros y de repente me la encuentro en el pasillo y me dice: hola Alejandro, ¿te conté que yo hablo perro? Y dije: no, Julieta. Y de repente Julieta se pone en el piso, se apoya entre brazos y rodillas y empieza a ladrar. Y bueno, Julieta con una sonrisa después acarició a los perros, se despidió de mí y fue un momento inolvidable. Su alegría la contagiaba a todos. Nos compartía siempre sus logros, siempre nos animaba. Me apoyó mucho para que hiciera trabajos de diseño gráfico y de otro tipo de diseños, por ejemplo, la medalla conmemorativa del eclipse del 91. Era una persona lindísima, nos compartió sus premios, sus medallas. Se mandó a restaurar un librero antiguo especialmente para premios y sus medallas, el cual llegó a conocer antes de partir. Lo que más me gusta hacer es socializar el conocimiento científico, que otras personas lo aprecien, se enamoren de la ciencia o al menos no le tengan miedo. Salió bien. Ella para mí ha sido una gran investigadora en donde realmente demostró capacidad de enseñanza y difundir la parte astronómica en todos los niveles, pero aparte de eso como ser humano. Y siempre estuvo muy preocupada por tratar de que la gente entendiera lo que es la ciencia y lo que es la astronomía. Y siempre le gustó mucho explicar. Yo creo que por eso la gente era tan cercana a ella. Julieta fue la primera astrónoma profesional que conocí y sin duda tuvo mucho que ver en que yo decidiera ser astrónomo profesional. Una cosa que inculcó en nosotros es a buscar nuestra propia esencia, a brillar con nuestra luz propia, a ser auténticos. Fui cercana a ella y ella a mí, nos platicábamos cosas divertidas, íntimas, también hablábamos mucho de astronomía y de otras ciencias. Entonces Julieta representa realmente un gran personaje en mi vida personal y en mi vida profesional. Cuando era un niño, también en estudios primarios, nos llevaron a varios museos, uno en Chapultepec, y una muy joven Julieta nos platicó de estrellas, de nebulosas, y me preguntó a mí que si había escuchado hablar de lo que era una supernova. No contesté nada, me quedé así. Muchos años después, pues la vi aquí, inmediatamente la reconocí. Y por ahí en los 90 fui su ayudante en el curso que daba en la licenciatura, ¿no? Y jamás le comenté de esa anécdota, pero pues siempre me acordé y me motivó mucho. La primera vez que yo escuché sobre Julieta Fierro fue en el Museo Universo, ya que ella fue una pieza clave para la creación de un lugar en el cual los niños podemos acercarnos lo más posible al sueño de ser científicos. Y ahora que estoy en el instituto, Julieta Fierro significa para mí inspiración. Mamás, sus niñas sí pueden ser ingenieras, técnicas. Hay trabajo bien pagado para esas disciplinas. Impúlsenlas si eso es lo que les gusta, o al menos no les digan que no. Hace falta que más mujeres se incorporen a las matemáticas, a la ciencia, a la tecnología y a las ingenierías. Estando ya en la facultad, había un anuncio en la pared: carrera de astrónomo. Yo dije, no, pues eso debe ser lo máximo. Estuvo colaborando conmigo y con Silvia Torres en asuntos de investigación, y después ella llegó a la conclusión de que le interesaba muchísimo más la divulgación de la astronomía, y en ese terreno brilló tremendamente. Julieta recorría los pasillos del instituto en patines y con su diadema de antenitas. A ver, ponte en plan, soy un planeta. Otros días me reportaban que llegaba con un gorro de mago. Claro que poco a poco aprendimos que esa era una manera que tenía mucho éxito, así es que fue muy bueno.
todos querían estar en su clase. Había que bajar una canasta con dulces, galletas, porque decía que los chicos estaban aquí en CEU desde 7, 8 de la mañana y a la 1 que venían a su clase ya estaban cansados, tenían hambre. Me metí a la clase de Julieta y Julieta, pues como ustedes saben, es una gran inspiradora. Fue también el ayudante de su clase y desde entonces pues yo me enamoré y seguí la carrera astronómica. Fue mi maestra del curso de astronomía general y desde ahí, con esa parte lúdica que ella tenía para dar las clases, pues realmente generó mucho entusiasmo en mí. Creo que tenía una gran capacidad de enseñarte y de inspirar y sobre todo de tener esa curiosidad por todo lo que le rodeaba. Todo lo hacía en función de que las personas se interesaran por el desarrollo de la astronomía y por el desarrollo en México. Pero yo quiero enfatizar que también ella fue pionera. En una época en que la divulgación y comunicación de la ciencia no estaba tan profesionalizada e inclusive no era tan bien vista. Abrió brecha para la gente joven y para una labor tan importante para nuestra sociedad. Y en los años que pude trabajar con ella, siendo ella pues profesora y yo su ayudante, aprendí a utilizar esa esencia y esa autenticidad para poder transmitir el conocimiento. Venos aquí. Pues lamentamos mucho su partida. Julieta, te extrañaremos siempre. Julieta fue una gran maestra, amiga y una gran investigadora. Y es alguien que siempre iba iluminando el camino por donde pasaba. A todos los que conoció nos dejó una huella muy grande. Vives en mi corazón, doctora. Te amo. ¿Qué más poder decir de ella? Pues una gran maestra. Eso es para mí, Julieta Fierro, una gran astrónoma. Es una de las grandes personas que han estado presentes y las que doy gracias de haber compartido en este espacio de tiempo el paso por la vida. La voy a extrañar muchísimo. Yo le deseo a todos tener una mejor amiga como Julieta. La recordaré como la gran persona que era y trataré de continuar con su legado. Sin duda, nos la llevaremos en nuestros corazones. Y se ve de todo lo que ha dejado que era una persona extraordinaria, una divulgadora extraordinaria y realmente nos deja un hueco muy grande, siempre la vamos a estar recordando. Y ella es un gran ejemplo de que su legado será eterno. A darles lluvias de estrellas.